la primera parte de la parte 3, es lo que llamo yo la lección 5, tiene que ver con flotación y con estabilidad de flotación. Y entonces empezamos con el principio de Arquímedes, ¿verdad? Que decía, ¿verdad?, que los cuerpos flotan porque hay una fuerza de empuje que depende del volumen del líquido desplazado, ¿verdad? Entonces, si el líquido tiene menor densidad que el agua, obviamente va a flotar, y si tiene más densidad que el agua, va a desplazar muy poco volumen y se va a hundir. Yo les puse aquí en la presentación, no sé si la lograron ver, una cita textual de un video de Lelutier, que vale la pena oírlo. Aquí les dejo el link para que lo vean, y es bastante divertido que utilicen algo de la ciencia para hacer bromas, pero está muy bien. Ok, y la fuerza de flotación, que en realidad eso es lo que nos interesaba del principio de Arquímedes, es que es una fuerza que tiende a hacer que los cuerpos floten debido a un aumento de la presión por el lado de abajo, ¿verdad?, que se debe a la altura. Y esa presión, digamos, o esa fuerza de empuje, es exactamente la densidad del fluido multiplicada por el volumen que desplazó. Y entonces voy a ir rápido, porque la ecuación del principio de Arquímedes ya viene por acá, que la fuerza de flotación tiene que ser igual al peso, ¿verdad?, para que el cuerpo flote. Si la fuerza de flotación es menor que el peso, el cuerpo se va a hundir. Si la fuerza de flotación es igual al peso, el cuerpo va a quedar ahí suspendido, neutral, o sea, puede estar más arriba, más abajo, y, digamos, no tiene una fuerza que gane en ninguna de las dos direcciones. Y si la fuerza de flotación es mayor que el peso, entonces el cuerpo va a flotar. Bueno, nunca va a ser mayor, sino que el volumen desplazado va a ser menor y se va a equilibrar y el cuerpo va a flotar. No sé si con eso estábamos claros. Del principio de Arquímedes era importante. Y aquí están las características, ¿ok? Entonces, para que un cuerpo flote, ¿verdad?, el volumen de sumergido, ¿verdad?, multiplicado por ρ y g, o sea, gamma, del cuerpo, tiene que ser igual al volumen de todo el cuerpo. Y se dice promedio porque los cuerpos no son completamente isotrópicos, ¿verdad?, son anisotrópicos, pero suponiendo que tienen una densidad promedio multiplicado por el volumen total del cuerpo, si esto se da, que el volumen sumergido por la densidad es igual al volumen total multiplicado por la densidad del cuerpo, entonces el cuerpo flota. Y hay una relación importante, que el volumen sumergido entre el volumen total es igual al promedio del volumen, la densidad del cuerpo entre la densidad del fluido. Esto, digamos, cuando yo hice el video, por ahí parpadeé, porque yo no me acordaba que les había puesto esta ecuación, y entonces en el ejercicio que yo les puse el video y que está aquí en la presentación, pues lo que había que hacer era aplicar nada más esta relación de flotabilidad. Un cuerpo flota si el volumen sumergido entre el volumen total, ¿verdad?, tiene una relación de el volumen promedio del cuerpo entre el volumen del fluido. Si estas dos cosas, si la densidad del cuerpo es mayor que la del agua, no flota. Y si la densidad promedio es menor que la del fluido, sí flota. ¿Y cuánto flota? Estas relaciones, ¿verdad?, de volumen. Se va a hundir un volumen, una proporción de volumen total se va a hundir. Y cuando uno dice que un cuerpo flota a una cierta altura, para encontrar cuál es esa altura, uno podría usar esta relación, ¿verdad? O simplemente usar esta ecuación, que es lo mismo, que la fuerza de flotación tiene que ser igual al peso para que haya flotación. Ok, otra cosa importante, que hay tres tipos de flotaciones, digamos. Cuando un cuerpo está en un medio, podría ser que cuando caiga en el agua sobresalga y solo se hunda una parte del cuerpo, eso se llama que el cuerpo flota. Puede permanecer en reposo en cualquier parte del fluido, eso es cuando las densidades son iguales, no importa, es como que fuera hecho del mismo fluido. O puede hundirse hasta el fondo, ¿verdad? Entonces, cuerpo hundido, cuerpo flotante y cuerpo suspendido en equilibrio. ¿Ok? Bueno, esto es un ejemplo de por qué uno flota, ¿verdad? Porque un globo también flota, este es otro ejemplo. Y el ejemplo del bloque sumergido y guindando de la grúa. Estos son ejercicios que ustedes tienen que haber estudiado de la aplicación de esta fuerza. Aquí hay tres ejemplos que quiero que veamos, porque no los expliqué, simplemente les puse la figura y cuando me di cuenta no les había puesto el texto, porque yo en clase los explicaba esto.
El primer ejemplo era aquel famoso de Eureka, Arquímedes, no sé si se acuerdan que él dijo Eureka porque se estaba bañando y Eureka significa lo logré, y entonces a él le habían dado la tarea de averiguar si la corona del rey era de oro puro o si lo estaban engañando. Entonces a él se le ocurrió que si los dos cuerpos pesaban lo mismo fuera del agua, ¿verdad? Y los dos fueran oro, entonces deberían tener la misma densidad, y si tenían la misma densidad, los dos deberían flotar igual. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué fue lo que se le ocurrió? Meter los dos cuerpos en un fluido. Como la corona pesaba menos, la fuerza de empuje, digamos, tenía menos densidad, la fuerza de empuje era más alta porque desplazaba más volumen con menos fuerza, la relación de densidades. Entonces él se dio cuenta de que a pesar de que afuera del agua era la misma cantidad de masa, la densidad de los materiales era diferente. Y un material con menos densidad que el oro no era oro, entonces probablemente era plomo. Y entonces así se dio cuenta Arquímedes cómo calcularle al rey y demostrarle que lo habían engañado. ¿Ok? Simplemente usando el experimento de Arquímedes. No sé si queda claro ese concepto de que para dos mismos pesos, la diferencia entre los dos es la densidad y la cantidad de volumen que cada uno de los dos cuerpos saca, o sea, desplaza. Este otro ejercicio, digamos, era si usted tiene un peso cualquiera dentro del agua, hay una fuerza de empuje hacia arriba que ayuda a que el peso para una persona de cualquier objeto sumergido sea menor que el peso real. ¿Por qué? Porque este volumen desplazado, digamos, por la caja, está haciendo una fuerza hacia arriba. Cuando ya comenzamos a salir y hay menos volumen desplazado, el objeto va a tender a sentirse que pesa más porque hay menos fuerza de empuje hacia arriba, y cuando ya logramos salir, pues todo el peso ya no tiene la ayuda de la fuerza de empuje hacia arriba. ¿Qué depende de qué? De la densidad del objeto y del volumen desplazado. Básicamente de eso se trata el principio de Arquímedes. Y era una pregunta que yo siempre les hago. Vamos a ver, por una cerveza artesanal, vamos a ver quién gana. Hay una esfera, digamos, de hierro, lo que sea, que está guindando de un mecate. Y aquí tenemos una cantidad de agua que tiene un peso que indica la balanza. Si yo sumerjo, bajo esta barra por la otra y logro sumergir la esfera dentro del fluido, ¿qué lectura tendrá la balanza? ¿Será la misma? ¿Será menor? ¿Cuál será el cambio acá? Igual a la fuerza de un aumento igual a la fuerza de flotación de la bolita. Exacto. Aquí la tensión es lo que cambia. O sea, aquí la tensión de esta cuerda es toda esta masa. Cuando yo logro meter la bolilla dentro del fluido, hay una fuerza de flotación aquí que empuja la bola hacia arriba, liberando la tensión de la cuerda. Si nosotros pudiéramos medir la tensión de la cuerda, aquí la tensión de la cuerda bajaría la cantidad igual a la fuerza de flotación, que sería el volumen de esto, de la esfera, multiplicado por la densidad del fluido. Y aquí, entonces, la lectura simplemente aumentaría, no el peso de toda la bola, porque la bola no está tocando la plataforma. Al estar suspendida, simplemente aumenta el volumen del fluido multiplicado por la densidad del fluido, o sea, un volumen más de esto. Ok, exactamente eso es. Sería, profe, digamos, como si usted le echara una botellita de agua con el mismo volumen que tiene la esfera, digamos. Exactamente, una botellita más de agua encima con el volumen de la esfera. Y la cuerda sentiría menos peso porque la está ayudando la fuerza de empuje hacia arriba. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas aquí que tengo, la tensión del cable y la fuerza de flotación hacia arriba sobre la cuerda, entonces bajaría la cuerda, pero eso tiene que sentirlo quién, el volumen que se está ganando aquí. Al ganarse este volumen, se está ganando un peso igual al volumen. Entonces, la fuerza en equilibrio estaría hacia abajo. Entonces, sí cambia la lectura. Alguien me dijo una vez, no, es que no puede cambiar porque esto siempre está guindando de la barra. Y entonces,
la bola está guindando de aquí, sigue guindando de la misma cuerda, pero no. En realidad sí hay un cambio por el hecho de que aquí hay un volumen desplazado. Es más o menos el ejercicio del bloque de anclaje de la parte teórica, digamos, que está allá. Lo que pasa es que aquí es muy raro verlo en una pesa, ¿verdad? Ok. La estabilidad de los cuerpos sumergidos era el tema siguiente. Vamos. Ok, puede haber flotación, pero también, además de que hay flotación, puede haber diferentes tipos de estabilidad de esa flotación. Está la estabilidad vertical. Imagínense, en este caso, una bola de fútbol en una piscina. Ustedes tienen la bola de fútbol en la piscina y la tiran, ella se va a hundir hasta cierta altura. ¿Qué altura? Dependiendo de la densidad de la bola y del volumen desplazado para que igualen las fuerzas. Entonces la bola queda ahí. La fuerza de flotación hacia arriba es igual al peso de la bola. Pero ¿qué pasa si ustedes agarran la bolilla y la hunden? Al hundir la bola, están metiendo más volumen de bola, ¿cierto? Y al meter más volumen de bola, están desplazando más fluido. Y al desplazar más fluido, está aumentando la fuerza de flotación, ¿verdad? ¿Qué pasa si la sueltan? La bola va a salir. ¿Y va a salir hasta dónde? Va a salir hasta el nivel que debería estar, pero por el impulso va a seguir un poquito hacia arriba. ¿Pero qué va a pasar? Esa fuerza de flotación va a ser menor al peso, entonces la bola va a volver a bajar. Y si va a volver a bajar, va a desplazar un poquito más porque la masa por aceleración, ¿verdad? Va a tener un impulso hacia abajo, y entonces la bola va a quedar en este equilibrio, digamos, de inestabilidad provocada por mí, pero ella va a buscar el equilibrio. Y siempre, si yo la logro bajar, ella te va a tender a aumentar la fuerza de flotación hacia arriba. Eso se llama estabilidad vertical. Los cuerpos pueden tener estabilidad vertical, pero también hay otro tipo de estabilidad, que es la estabilidad rotatoria. No sé si una bola no lo veamos, porque una bola no importa si le doy vuelta, sigue siendo bola igual, pero imagínense un tronco. Si yo tengo un tronco, el tronco, si lo tengo en esta posición y lo toco, en la de menos el tronco va a hacer algún movimiento así como de precesión o de ondulación. ¿Por qué? Porque al moverse hacia un lado aumenta la fuerza de empuje hacia el otro y así sucesivamente. Entonces tenemos dos tipos de estabilidad, la vertical y la rotatoria. ¿Qué pasaría en un barco, digamos? El barco desplaza mucho volumen. El barco se baja y se sube dependiendo del peso que uno le ponga al barco. Pero ¿qué pasa si se me va la mano y lo bajo más de la cuenta y le entra agua? Disminuyo el volumen desplazado y entonces el barco pesa más y se puede hundir. Entonces el barco tiene estabilidad vertical hasta cierto punto. De cierto punto para adelante ya se hunde. Lo mismo pasa con la estabilidad rotatoria. No sé si vieron los Piratas del Caribe, ¿verdad? Que el barco puede oscilar hasta cierto momento que, llegado cierto ángulo de rotación, podría ser que pase el barco y ya pierde la estabilidad. Entonces, esa fuerza que quiere enderezar el barco cuando se vuelca para un lado o se vuelca para el otro es lo que se llama el par restaurador. Y entonces este par restaurador es el que trata de volver al equilibrio la rotación del cuerpo. Hay varias rotaciones, ¿verdad? En un eje, en el otro y en el otro. Son 3 ejes. Entonces cada una de esas rotaciones tiene nombres diferentes cuando se habla de barcos. Y también cuando un cuerpo está flotando, la flotación puede tener equilibrio estable, inestable o neutro. ¿Qué significa estable? Que no se mueve de ahí. Si uno lo llegara a mover, él se vuelve a estabilizar, como le pasa a las boyas, por ejemplo, del mar, ¿verdad? Estas boyillas, por más que usted quiera, ellas tienen equilibrio estable. Ellas usted la vuelca para todo lado y es como un porfiado se devuelve. ¿Por qué? Porque tiene mucha estabilidad al equilibrio de rotación en este sentido. Pero puede ser que tenga equilibrio inestable. Imagínense una piedra con un tronco de madera y ustedes meten la madera para abajo y la piedra arriba. Entonces eso está, con solo que la toquemos, la piedra se va a ir para abajo porque pesa más y la madera va a salir porque pesa menos. Entonces eso sería equilibrio inestable, que sí, no lo podemos tocar porque se desbalancea. Y neutro, lo que les decía de la bola de fútbol, no importa cómo la ponga, siempre va a estar en equilibrio porque es simétrica para todos lados y entonces no importa. ¿Que queda claro eso? Entonces, vea lo que les decía de la piedra con un tronco. Aquí en esta posición es estable porque pesa más abajo que arriba y desde ahí no se va a mover. Esto no va a querer dar vuelta para ningún lado. En cambio, si la piedra está arriba flotando y el tronco la está sosteniendo, con solo que yo la toque un poquito, se va a dar vuelta y va a quedar en esta posición.
Y la bola, no importa en qué posición esté, siempre va a estar igual. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora, hay estabilidades, digamos, de varios tipos. Esto son analogías, digamos, si imagínense un cuenco y una bola adentro, y ustedes sueltan la bola ahí, por más que ustedes quieran, ahí llega un momento en que se va a quedar en el centro. Aquí, si ustedes la empujan, cambia de posición, pero no pasa nada. Y en este, con solo que la toquen, se va a ir por la pendiente y se pierde la estabilidad. Ok. Con respecto a la estabilidad rotacional, es importante recordar que un cuerpo es estable rotacionalmente si tiene el centro de gravedad debajo del centro de flotación. Este AG es el centro de gravedad. Siempre el centro de gravedad, si está debajo, jala para acá y el centro de flotación va para allá. Entonces vean que son colineales en direcciones opuestas. Están completamente en equilibrio estable. ¿Qué pasa cuando el centro de gravedad y el centro de flotación están en el mismo punto, como en una bola de fútbol, digamos, flotando? No importa. No importa en qué posición lo pongan, va a estar en equilibrio porque ninguno de los dos se va a mover. Pero imagínense en este que un peso, digamos, de metal en una esfera, digamos, de hule, tiene el centro de gravedad más arriba y el centro de flotación más abajo. ¿Qué va a pasar cuando G se corra un poquito para acá y B se corre un poquito para acá, que quiera rotar hacia un lado? Va a haber un par de fuerzas entre estos dos. B hacia arriba y G hacia abajo, haciendo un par que va a hacer que se dé vuelta. Y eso sería lo que pasaría hasta que vuelve a su posición estable, como en este caso. Eso es siempre que G y B van a tender a estar uno arriba del otro. En ciertas circunstancias, hay algunos, los barcos por ejemplo, tienen el centro de flotación debajo y el centro de gravedad de arriba y aún así son estables. ¿Por qué? Porque la forma que tiene el casco hace que cuando rota, las líneas de acción de la fuerza de flotación y la fuerza de gravedad no, digamos, pasan por un solo punto, o sea, son congruentes, pasan por un punto, y si pasan por un metacentro y el metacentro está hacia arriba de G, se dice que el cuerpo es estable a pesar de que tiene B abajo. Vea que aquí dijimos que los cuerpos, perdón, aquí dijimos que si el cuerpo, si B está por debajo de G, es inestable, ¿sí? Pero dependiendo de la forma. Los barcos tienen una forma que tienen la masa muy arriba, porque aquí está la carga y aquí todo esto está hueco, pero la forma del casco hace que la rotación que da, hace que estas dos fuerzas no formen un par tan grande, sino que pasen las dos fuerzas por un metacentro que, si queda por arriba, es estable. ¿Qué pasa si el metacentro queda por debajo de G y entre B? Es inestable. Y resulta que el momento de restitución que se da aquí, no sé si ven que G va para abajo y B va para arriba, el barco rotó para acá. Pero como B se corrió para la derecha, por la forma del casco, hay un par de restitución que hace que el barco quiera volver a la posición. Esto pasa bien con los barcos hasta cierto grado de inclinación. Cuando el barco se inclina más de 20 grados, como el Perla Negra, ¿verdad? Ya llega un momento en que más bien sí pierde la estabilidad y da vuelta. Y eso es como en este caso, que G ya al rotar más de cierto ángulo, G se cambió de posición con respecto a B, y vean que aquí sí hay un par de volcamiento y aquí termina de volcarse. Entonces, los barcos son estables hasta cierta cantidad de grados. Creo que son 20 grados de inclinación que tiene un barco, digamos. Y eso es por diseño. Ah, no, aquí está, mira. Ahí lo había puesto. Ok. Entonces, ¿cómo se entiende esto analógicamente? Que hay una cierta estabilidad, digamos, como un cuenco aquí, que mientras yo me mantenga moviendo dentro de este movimiento, no me voy a hacer inestable, pero si llego y me paso de cierto límite, ya me voy y me caigo y es inestable. ¿Okay? Esta lámina que les puse explica cómo calcular la ubicación de ese metacentro simplemente haciendo geometría y sumatoria de momentos. Para llegar estudiense eso, para llegar a esta ecuación que dice que la distancia mg del metacentro, o sea, la distancia que hay del metacentro al centro de gravedad, siempre es el momento de inercia entre el volumen desplazado más o menos vg. ¿Por qué más o menos? Porque si
B está por encima de G, se suma. Si B está por debajo de G, se resta. ¿Ok? Aquí se los acabo de poner. ¿Qué es este momento de inercia? Este momento de inercia es complicado de entender, pero es el momento de inercia del área que está cortada, digamos, por el fluido. Digamos, si el cuerpo está así, el momento de inercia es el área del agua, no es el área de la sección transversal que hemos usado siempre para calcular el momento de inercia de una viga, ¿verdad? Siempre la viga es esta, la sección transversal. No, aquí es la superficie exactamente por donde está el nivel del agua o del fluido. Bueno, yo digo agua porque para mí todas estas cosas son con agua, pero podría ser cualquier otro fluido. El nivel del fluido define un área donde cortamos al objeto que tiene dos ejes, en esta dirección y en esta dirección. ¿Ok? Entonces, la que tenga mayor inercia, esa es la que tiene una ubicación del metacentro más conveniente. Y entre el volumen desplazado, entre más grande es el volumen desplazado, más pequeño se nos hace el metacentro. ¿Ok? Básicamente esta ecuación es la que tenemos que utilizar. Creo que por ahí en el video que les puse, pues utilizamos cómo calcular el metacentro. ¿Qué decimos? Si mg es positivo, o sea, si m está arriba de g, decimos que el cuerpo es estable. Y si mg es negativo, o sea que m está del lado de abajo de g, el cuerpo es inestable. Ahora aquí unas definiciones por aquello, digamos, ¿Cómo fue eso, profe? ¿Puede repetir un toque? Acá. Si sí, mg negativo, significa que m está aquí, en medio de b y g. ¿Ok? Es inestable. Y si mg es positivo, significa que m está aquí, para el lado de arriba de g. ¿Ok? Entonces, si m está arriba de g, es estable. Si m está debajo de g, aquí, es inestable. Entonces, así tan simple como si este número les da positivo, el cuerpo es estable en esa dirección. Recuerde que tiene tres direcciones, ¿verdad? Bueno, pero bueno, por lo menos dos, que inestable así o inestable así. Recuerden que si es un rectángulo como esto, ¿verdad? Tengo ancho por alto. Sí, señor. ¿Usted está señalando otra cosa de la presentación o es que mi internet se pegó? No, es en la cámara de él. Ah, no, en la cámara, aquí, ve la camarita aquí arriba. ¿No me está viendo la cámara? Es que le estoy enseñando una cajita. Ya ahora sí, ya la veo la cámara. Ok, esta cajita tiene dos lados. Tiene un momento de inercia para acá y un momento de inercia para acá, ¿verdad? De esta área. Porque esta área es la que me interesa porque aquí es donde está el fluido, digamos, esto está flotando así. Si esto estuviera flotando así, ¿cuál es el área? Esta figura de aquí. Si esto estuviera flotando así, esta sería el área que tomo para calcular el momento de inercia. Entonces, si este cuerpo estuviera en esta posición, ¿ustedes creen que sería más estable que en esta? ¿Cuál es la más estable? Con la cara mayor hacia abajo. Sí, la que tiene un área mayor. La que tiene un I mayor. Esta es la de mayor inercia. Después esta. Pero si lo pongo así, ¿verdad? Esto no tiene nada de inercia, ¡pap! Se va a volcar para allá. Porque esta tiene un poquito más, pero para allá se va a volcar. Si lo pongo así, esto tiene un poco más de inercia, pero esto no tiene nada. Entonces, ¿cómo va a flotar esto cuando yo lo pongo? Bueno, digamos que esto sea de madera. ¿Cómo va a flotar esto? Ahí tengo un poquito de madera. ¿Cómo flotaría esto? Así. Nunca así. Esto no puede flotar así. Porque este I es más pequeño y entonces va a ser inestable. ¡Pum! Va a caer aquí. Y este es el I más estable. De ahí no se puede mover más. ¿Sí? Lo mismo sería como tirar esto al suelo. ¿Cómo creen que va a caer? O sea, sería mucha suerte que caiga así. O así. Lo más probable es que caiga así porque va a rodar y de aquí, con solo que ruede para acá, de ahí no se va a parar. En cambio, si queda así, cualquier cosa lo va a botar. ¿Okay? ¿Queda claro eso? ¿Cuál es el I que me interesa? Entre el volumen desplazado y entre el volumen desplazado. ¿Ok? Entonces, ahora sí, el barco, ¿cuál es el I que me interesa? El I de esta figura es el que interesa. Entonces, ¿cómo se hace un barco? O sea, ¿cuál es la forma en que el barco va a balancearse más cuando está en el agua? En esta dirección, eso sería el rumbo, ¿verdad? El barco, o sea, eso no. Con respecto a Z de esta figura,
El barco solo se mueve con el timón, ¿ok? Pero girando con respecto a Y y girando con respecto a X, ¿cuál de los dos movimientos es el más inestable? A X, ¿no? X, claro, porque la Y es, ¿verdad? Y es esta altura al cubo por esta. En cambio, eso no es tan grande como esta al cubo por esta. O sea que por eso los barcos cuesta que cabeceen. Este es el cabeceo, ¿va? Cuando el barco va. En cambio, el balanceo es lo que marea a todo el mundo, ¿va? Todos los barcos se balancean, no pueden no balancearse porque para allá no tiene tanta estabilidad. Sí hay par, restitución y todo lo demás, pero por eso se mueven tanto en esa dirección. Ahora, a los catamaranes lo que hacen es ponerle un par de piezas a los lados. ¿Para qué? Para aumentarle el I. Y al aumentarle el I, entonces los catamaranes no se balancean tanto, pero se cabecean una por otra, ¿verdad? ¿Sí? No sé si se queda claro esto. Sí, Una idea. Ok. Este ejercicio no lo voy a discutir porque les hice un video, ¿verdad? Aquí este ejercicio lo importante que tal vez había que analizar es que la presión aquí y la presión aquí es la misma de este lado y de este, ¿cierto? Porque es el mismo fluido. Entonces, de aquí a aquí arriba, el único peso que me interesa que actúa es el peso de esto. Esta bola esta esfera está a esta altura, entonces tenemos una fuerza de empuje hacia arriba, tenemos un peso de la esfera hacia abajo y tenemos el peso de toda esta columna. Pero toda esta columna pesa hasta aquí, porque de aquí para abajo es esta misma agua, o sea, pesa lo mismo. Entonces, yo les hice el video para demostrar que, bueno, encontrar este ejercicio era bastante fácil. Y después este se los resolví para que entendieran cómo era el asunto del momento ese de inercia y de la estabilidad. Ahora, ya viendo esta galleta, es demasiado bajita y muy ancha. ¿Cuál es el lado que tiene mayor inercia? Así como está. Si la paramos vertical es un rectángulo, ¿verdad? Sumergido, y es un rectangulito que va a tener tan poquita inercia que eso se va a volcar y va a quedar en esa posición. Pero ¿qué pasaría si el tronco ya no es una galleta, sino que es bien alto? Si es bien alto, va a aumentar el volumen sumergido. Y si aumenta el volumen sumergido, el I es constante, pero le aumenta el volumen sumergido. Entonces, al aumentar el volumen sumergido, se me hace pequeña la primera parte de la ecuación. Y al hacerse pequeña la primera parte de la ecuación, con el otro lado puede ser que me dé negativa. Y va a llegar a ser negativa. Y entonces, más bien acostada, va a tener una inercia más grande. ¿Cierto? ¿Queda claro eso? Entonces, los cuerpos no flotan en cualquier posición. Yo por ahí les decía, bueno, imagínense un dado de madera y lo tiran al agua. ¿Cómo creen que va a flotar? Digamos que el dado de madera es de una densidad exactamente la mitad de la del agua. ¿Qué significa que es la mitad de la del agua? Que se va a hundir a la mitad, ¿verdad? Si el cubo de madera se hunde a la mitad, ¿en qué posición se va a acomodar? Esto no es un cubo, pero digamos que se pone así. ¿Ustedes creen que el cubo se queda así? A 45 grados, ¿no? Si se pone a 45 grados, como así, ¿verdad? Esta área es más grande, el área de la superficie. Y entonces ya no se puede quedar así, sino que se va a girar a 45 grados. ¿Pero ustedes creen que se quede así? No. va a oscilar entre las... Va a girar a 45 grados en la otra dirección. Pero como no es una figura homogénea, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es que va a hacer como precesión, ¿sí? Pero no va a quedar ni así ni a 45, sino como con una punta para arriba y una punta para abajo. Pero como las dos puntas no están lineales, ¿verdad? Se va a desbalancear el centro de masa, entonces va a jalar por un lado y el centro de gravedad se van a mover. O sea que se va a quedar como haciendo como así, ¿verdad? Como un trompo, precesión, ¿se acuerdan? Sí. Ahora, ese es un ejercicio que yo les ponía, pero calcular el I es terrible, ¿ok? Porque dependiendo cuánto se hunda, la forma es muy rara. Entonces, ok, ya sabemos que no se pone así, ni a 45, pero tampoco a 45 del otro lado. Pero no nos vamos a engañar de que se va a poner así muy lindo y muy cómodo. Ahora, un objeto como el escalímetro, ¿cómo creen que flote? Así ¿Flotará como así? tiene.
Flotará así. No, ¿verdad? Este momento de inercia es muy pequeño. Es más grande un momento de inercia así, de este largo. Ahora sí, ¿flotará en esta posición o flotará en esta? Creo que sí. ¿Con esta para abajo o con dos para abajo? Con solo una, pero No sé, ¿ustedes qué dicen? O sea, De la densidad, profe, ¿de cuánto se hunda? ok, depende de la densidad. Si esto flota muy poquito, o sea, imagínense lo que se hunde muy poquito. Si se hunde muy poquito, ¿verdad? El área es más grande aquí. Que si se hunde muy poquito, aquí sería el área muy pequeñita. Entonces, si tiene muy poca densidad, flota así. Y si tiene mucha densidad, flota así. Y si tiene la densidad exactamente la mitad de la del agua, ¿cómo flota? No, no importa. No va a importar. ¿Sí? Piénsenlo. Piensen en eso. O hagan números. Hagan números. Yo por ahí les puse un ejercicio, creo que aquí está. Dentro de los que les tengo, vamos a ver. Uy, no, se parece. Pero tal vez podemos hacer ese. Vea que tenemos, según el programa, lo tienen ahí. Según el programa, hoy estamos haciendo este repaso como de ideas, de hablar y de que ustedes me traigan sus dudas de lo que estudiaron y me pregunten, porque tenemos, todavía nos queda, bueno, dentro de 5 minutos paramos, hacemos una pausa, tomamos agua y venimos después y tenemos todavía un rato más para discutir el tema que sigue. Pero la próxima lección yo les tengo planeado que vamos a hacer ejercicios. O sea, estos que yo quería empezar hoy, pero yo creo que no puedo ir tan a la trompada tampoco. Entonces, todas estas que es una tarea vieja, que ahí la tienen, que se las puse en la página, yo los voy a resolver, por lo menos, aunque no lo resuelva todos, por lo menos plantearlos y que ustedes hagan después el cálculo con la calculadora. Y la próxima lección, la que sigue, es un repaso de todo el tema. O sea, vamos a hacer ejercicios. 2 lecciones de ejercicio vamos a hacer. ¿Sí? Y esa es la idea. Porque este tema sí es importante porque hay muchos ejercicios, todo el año le encanta poner demasiado estos ejercicios en examen, entonces tenemos que estar bien. Entonces, 2 lecciones, hoy y 2 más, para acabar este tema. No sé qué les parece. Este ejercicio lo tienen, véanlo, o si no lo han visto, vean que se supone que ya tienen que haberlo estudiado, pero yo sé cómo es la cosa universitaria, a veces uno tiene que decidir. Así que dejo para después. Ok.